Hola gentecita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. En el videito de hoy, como vieron en el título, vamos a estar haciendo la carita del chivis. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo yo lo hago. Y es que si vieron el video anterior, estuve mostrándoles cómo hacer la cabecita del chivis sin molde. Y les dije que dejaran en comentarios si les gustaría que le pintara los ojitos en un próximo video. Y bueno, ustedes me lo pidieron y por eso el videito de hoy se trata de esto. Y bueno, gentecita, espero que disfruten mucho este tutorial y se queden hasta el final. Comencemos con el video. Para hacer la carita del chivis utilizaremos estas herramientas, una paleta de pintura, pintura en estos colores, marcadores de punta fina en estos colores y un pincel muy fino. Por supuesto no puede faltar la cabecita del chivis ya endurecida y lista para manipular. Y un portaminas o un lápiz. Comenzaremos dibujando toda la silueta de los ojitos con nuestro portaminas. Una vez tengamos el boceto de lo que queremos, utilizaremos la paleta. Yo le puse un nylon film encima y ahí mezclé los colores. Comenzamos con el blanco del ojo. Siempre a la pintura se le agrega un poquito de agua para facilitar el dibujado. Cuando acabemos con el blanco, comenzamos con el iris. Y específicamente esta figurita que estoy haciendo tiene en un ojo el iris verde y en el otro entre amarillo y naranja. A ver si me adivinan qué personaje es.
Luego de pintar ambos iris, vamos a marcar toda la silueta con negro. Cuando la silueta esté marcada, mezclaremos estos mismos colores con un poquito de blanco para lograr un tono más claro. Y le haremos este borde. Primero uno. Y luego el otro. Con negro marcamos la parte de las pestañas. Y ahora vamos a repasar con el marcador verde el ojito verde. Y proseguimos con el naranja haciendo el mismo procedimiento. El ojo naranja tiene este detalle como si fuera el blanco de un arco y justo en el centro con negro. Con el mismo negro vamos a hacer estos últimos detallitos de la silueta de los ojos. Marcamos el párpado y hacemos las cejas. Quedando así, dejamos secar esto bien y finalizamos sellando con un barniz transparente. Esto es opcional, pero protege mucho los ojitos. Y así quedaría la carita del Chivis. No le hice boca porque es un personaje que tiene la boca tapada y aquí le estoy dando otra pista. Seguramente ya saben quién es. Déjenme dicho en comentarios. Y bueno, básicamente este es el procedimiento que yo sigo para hacer los ojitos de mis Chivis. Y bueno, amores, esto fue todo por el videito de hoy.
Déjenme mucho amor en los comentarios si quieren más videitos como este. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video.